Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña Arturo Villegas, conferencista internacional en temas de negocios, productividad, emprendimiento y felicidad laboral. Es 10 veces autor bestseller en Estados Unidos y México, con libros como Felicidad Infinita, Cómo ser feliz en mi trabajo, Enseñando a volar a tus hijos o Cómo emprender tu proyecto de vida. Es también creador de Formando ADN Empresarial, una de las mejores metodologías de negocios, y ha colaborado con distintos medios de televisión, radio y prensa. Es conferencista TED y actualmente se dedica a la impartición de conferencias y cursos para el desarrollo empresarial a través de su escuela de negocios TED Business School y a su casa productora de líderes de opinión Inmersión Digital, donde ayuda a los profesionales a alcanzar el éxito a través de la creación de contenido como libros, podcasts, cursos online y conferencias. Yo he conocido a Arturo gracias a la labor que desarrollamos en la Fundación Mundial de la Felicidad, donde lo apoyo en la comisión de la editorial World Happiness Press, para ayudar a los profesionales a publicar sus obras y expandir con ellas la felicidad en el mundo. Él mismo se describe como que su misión es la de formar grandiosos profesionales y extraordinarios seres humanos para hacer sonreír a Dios. Y su máximo orgullo son sus dos hijas. Es instructor del yoga de la risa y certificado, entre muchas otras cosas, en Clown Care como Doctor Payaso. Y Arturo tiene una forma especial de comunicar donde el humor y la sonrisa son la clave. Por eso sé que pasaremos hoy un buen rato en una cita contigo con este gran invitado. Así que bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias, Ana. Sabes que hemos estado hablando de este día con mucha emoción y por Ujú. supuesto que yo feliz de estar contigo. Igualmente. Así que vamos a comenzar, si te parece, por nuestra pasión, que son los libros. Y quería preguntarte, ¿por qué crees tú, Arturo, que todos deberíamos al menos escribir un libro en nuestra vida? Wow, mira, primero, Ana, fíjate que es muy interesante. Yo platico con mucha gente que conozco y reconozco en ellos experiencia, sabiduría, vivencias, y les pregunto, ¿por qué no escribes un libro? Y fíjate que hay algunas respuestas como no tengo tiempo y la verdad es que hoy el tiempo es muy sencillo de resolver porque hoy la tecnología nos ayuda. De hecho, con mi metodología yo no hago que el experto escriba, sino que dicte. Ya Ah, escribir un libro es jurásico, eso es del siglo pasado. Hoy los libros se dictan y por eso si me preguntan, oye, ¿cuánto te tardaste en escribir tu último libro, Arturo? Yo les digo, 3 horas, porque 3 horas hablando se convierten en un libro de 200 hojas aproximadamente, tamaño media carta. Entonces hoy es muy fácil para un experto en un tema y que además va a platicar de sus vivencias y de sus anécdotas y de su vida, pues hablar. Entonces digamos que el tiempo no es factor. claro. Otros dicen que la parte literaria. Y ciertamente en México hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. A ver, no necesitas tener conocimientos literarios. Tú entrega el mejor conocimiento, información que tengas y deja que un experto, un corrector de estilo que hace sintaxis, semántica, gramática, ortografía y redacción, corrija y depure tu contenido. Entonces, no hay que tener conocimientos literarios. Pero algo, Ana, y aquí regreso al comentario que decías bien, bien interesante, es que muchas veces, ¿sabes qué pasa? No creemos en nosotros mismos. Nos minimizamos. Creemos que escribir un libro es para doctos, gente que sean verdaderos sabios, que tengan 185 años. Y la verdad es que no. Todos, es algo que siempre repito, todos tenemos una historia que contar. Ujú. Y olvídate del conocimiento y el expertise que has logrado en estos últimos años. Ahorita tengo una campaña en redes sociales que se llama Monetiza tus canas. Y para quienes, pues de repente ya
tenemos algunas canitas o algunas arruguitas aquí, pues básicamente probablemente tengamos mucho conocimiento acumulado, experiencias vividas, sabiduría adquirida, pero sobre todo, Ana, híjole, yo creo que hay personas que además han tenido vidas increíblemente complejas, difíciles y que han salido adelante. Y entonces yo les digo, es que de verdad, escucho tu vida y para empezar, escucho tu vida y digo, wow, o sea, no me vuelvo a quejar. O sea, soy un idiota, no me vuelvo a quejar. Pero creo que lo más interesante es que cuando te pasó algo en la vida y te preguntas por qué me pasó, es una pregunta tonta, porque no tiene respuesta. La pregunta correcta es ¿para qué me pasó? Y en el para qué puede ser que tu historia, que tu vida, cuando la plasmes, por ejemplo, en un libro, tú te conviertas en guía, inspiración, motivación para otras personas que tal vez están pasando lo mismo que tú pasaste y que saliste adelante. Entonces, híjole, Ana, hay muchas razones para escribir un libro, pero sobre todo creo que tendríamos que respetarnos y saber que lo que pasó o lo que conocimos o lo que vivimos puede ser guía, luz, inspiración para otros. Claro que sí. Además es una forma, según también tú dices, ¿no? De trascender a la muerte, de dejar Ay, nuestra huella, ¿no? Para, no solo pues para que nos lean, para nuestros hijos, para nosotros mismos, o sea que, en fin, y una forma tan bonita, ¿no? De aprender a través de las experiencias de los demás en los libros, o sea que además hoy en día es tan fácil, ¿no? Como tú bien dices, y gracias pues a empresas como la tuya, ¿no? Porque incluso tienes un libro que es cómo escribir un libro en un fin de semana, o sea que es que si nos lo planteamos, es así. sí, y esto que dices es bien interesante, Ana. Un libro, a ver, a veces pudiera parecer que el libro yo digo que tiene tres objetivos. El primero es que adquiramos nuestra marca profesionalmente, adquiera más prestigio y posicionamiento. Ojo, no estoy hablando de fama, Ujú, estoy hablando de prestigio y posicionamiento. ¿Qué gano con eso? Que mi marca valga más. Y cuando valgo más, cobro más. Perdón. O sea, por supuesto que tengo que hablar de dinero. ujú. El querer escribir un libro para volverte millonario, eso no va a pasar. Bueno, al menos en el corto plazo. Pero sí vas a valer más, porque obviamente además tu currículum es diferente. O sea, es diferente que yo mande una propuesta de una conferencia a decir, a ver, conferencista internacional y 10 veces autor bestseller. Entonces, perdón, no estoy hablando desde el ego, estoy hablando de negocios. Claro. Y nos conviene, por supuesto, que nuestra marca valga más. Primer punto. Segundo, el libro, el escribir un libro, como objetivo puede ser interesante efectivamente en la parte de tener ingresos residuales. Ujú, Eh, ¿Se puede ganar dinero con los libros? Sí, sí. Nada más una cosa. Creo que es interesante el que tú sepas que el libro, eh, como tal, es una palanca de venta. ¿De qué? De nosotros mismos, de nuestras propuestas presenciales que podamos tener. Gracias a mis libros, a mí me han invitado a dar cursos, talleres, conferencias, diplomados, certificaciones en muchos países. Y además, el libro me ha permitido estar en congresos, simposios, seminarios, ferias internacionales. Entonces, por supuesto que el libro nos puede generar ingresos. Pero lo más interesante es que el libro también es una palanca de venta y por eso debe estar alineado, pues eventualmente si eres un profesionista y eres consultor, asesor, coach, mentor, pues tiene que estar alineado a la propuesta de educación, de mentoría, de asesoría que tú tienes. Ese es el segundo punto. Pero el tercero, y lo decías,
Lo más valioso de escribir un libro es retar a la muerte, porque cuando nos vayamos, no nos vamos del todo, porque dejamos un legado. Es una forma de honrar a mis ancestros, es una forma de enorgullecer a mis hijas, es una forma en la que yo creo, y perdón, lo creo, Ana, que hago que mi vida valga la pena. No sé los demás, pero en mi caso, mis libros y todo el legado digital que estoy dejando, esa estela, haciendo como Serrat decía, pues hacemos camino al andar, pero en ese camino dejamos una estela en el mar y esa estela pues es todo lo que creamos. Claro, Pueden ser tus libros, tu estela que dejes y que ilumine el camino de otros. Imagínate qué padre, Ana. vaya. Por eso es fabuloso esto. Es fenomenal y además, aparte de los libros, pues de un libro, además se pueden hacer tantos productos relacionados como los podcasts, los cursos online, los audiolibros, en fin, conferencias, todo lo que tú nos hablabas. O sea, que no es solo el libro en sí y lo que apoya a tu imagen de marca, ¿no? Y a tu profesión, etcétera, sino también pues todo lo relacionado que además vosotros en inmersión digital también lo ponéis muy fácil, ¿no? Para poder trabajar todos esos otros productos, ¿no? Sí, sí, ahí yo siempre digo que no hacemos libros, creamos conceptos. Ujú. Y esto lo ejemplifico, por ejemplo, con los grandes, ¿no? Gurús del mundo. Por ejemplo, Stephen Covey crea un concepto de efectividad basada en hábitos y crea su famosísimo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un concepto con el cual genera muchos productos. Daniel Goleman crea este concepto famosísimo de inteligencia emocional, pero no crea un libro, crea un concepto que luego genera muchos productos. Eh, Kiyosaki crea un concepto basado en planeación financiera personal, le mete un storytelling muy bonito y crea su famosísimo Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, ¿qué sucede? Hablando de monetización y hablando de negocios, hay que crear conceptos para luego este concepto empaquetarlo en multiformatos y en multiplataformas. Y entonces puede ser que Kiyosaki tiene hasta su juego de mesa. Coleman dice, ¿les gustó inteligencia emocional? Pues ahí te va. Inteligencia emocional para familias, inteligencia emocional para empresas. Kobe dice, ¿les gustó? Ahí les va. Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Entonces, no estoy criticando ni burlándome. Al contrario, Claro. tenemos que seguir ese caminito porque Ujú. eventualmente podemos este concepto luego dirigirlo a diferentes nichos y por supuesto ayudarnos a monetizar y que al final de cuentas lo mejor de todo pues es, a ver Ana, uno hace libros para que se lean. O sea, Claro que no me sí. importa, no, o sea, bueno, sí me importa, pero no quiero solo que se vendan, quiero que se lean Eso y es. que tengamos al final pues un impacto en la vida de las personas, ¿no? Que trasciendan, ayuden y eso lo hacéis muy bien, ese asesoramiento, ¿no? A través de tu empresa, porque muchos autores, ¿no? A veces se plantean, bueno, tengo un libro incluso, los que ya lo tienen escrito, o tengo idea de escribir un libro sobre este tema, lo publico, lo autopublico, o lo envío a editoriales, espero que alguna decida publicarlo. Entonces, bueno, habéis salido ahí vosotros, ¿no? Con este mix en el que ayudáis a que se autopublique, pero con todo ese asesoramiento para convertirlo, como tú bien decías, en un concepto del que se pueden sacar tantos otros productos, ¿no? Entonces, ¿tú Sí, qué es lo que dirías a los que están en la tesitura, ¿no? De decir, me voy con una editorial o trabajo, por ejemplo, con vosotros. sí, mira, Ana, yo respeto mucho las editoriales. De hecho, yo misma soy una editorial, aunque no Claro. me gusta llamarme editorial. O sea, yo siempre digo, es que no hago libros, creo conceptos. Pero bueno,
La editorial, mira, yo respeto mucho ese negocio, sin embargo, ocurre algo. Si tú tocas la puerta de una editorial y le entregas tu documento, te prometo que tienen cerros, así, montañas de Claro, escritos y te van a decir, en 8 o 9 meses te contestamos. Y puede ser que los 9 meses te contesten, lástima. O pueden decirte, pero por supuesto que lo publicamos, encantado. Nada más que tú pagas el primer tiraje, que pueden ser, de acuerdo al alcance del país o del objetivo, pues pueden ser de 1000, 2000, 3000, hasta 5000 ejemplares, que obviamente pues es una inversión que tienes que hacer y que no es nada barato. Yo creo que hoy una gran opción es la autopublicación. Esto es, las plataformas globales, como Amazon, por ejemplo, te permiten, de hecho, ni siquiera te cobran por subir el libro. Te cobran una comisión, un porcentaje por la venta de cada libro y pues obviamente es normal y natural y pues tiene que ser negocio para todos, pero no son porcentajes tan altos como lo podría ser una editorial claro. de acuerdo a la negociación que hayas tenido. Pero lo mejor es que estas plataformas globales te permiten llegar a todo el mundo. Las editoriales, salvo algunas gigantescas, Planeta, Urano, no sé, de esas, pues ciertamente tienen un alcance bastante importante en países, pero nunca se va a parecer a una plataforma mundial. De hecho, te cuento una anécdota. Este, yo siempre platico esto. Em, pues las plataformas tienen este, sistemas de administración, de gestión bastante interesantes porque sabes cuántos vendiste, dónde los vendiste, cuánto recuperas. Es además muy transparente la administración de tus ingresos y de tu estrategia comercial. Entonces un día entro, yo tengo pues muchos productos digitales y encuentro que alguien había comprado mi libro en Kazajstán y pensé dos cosas. Uno, ¿quién demonios habla español en Kazajstán? Pero bueno, pues los latinos y los hispanos en general estamos regados por el mundo, ¿no? Pero la otra que pensé, ah, caray, ¿dónde está Kazajstán? Porque, pues bueno, al menos acá en América estamos más lejos, ¿no? Y el mapamundi Ana, el mapamundi que me enseñaron en la primaria, pues no traía Claro. Kazajstán, entonces tuve que entrar a ver, ah, ok, aquí está, ah, bueno, sale. Qué bueno. La verdad es que las plataformas te permiten llegar al mundo con todas las ventajas que pueda tener esto. Entonces, yo respeto mucho las editoriales, pero creo que hoy hay formas mucho más fáciles y que me pueden proyectar mucho más en el caso de pues poder cerrar algún convenio con ellos o eventualmente decir yo me autopublico y bueno, tampoco es fácil, ¿eh? O sea, hay mucha gente que publicamos sus libros y llega y me dice tiempo después, oye Arturo, pero pues mi libro no se vende. Y yo le contesto, pues mira, a menos que te apellides García Márquez, pues tu libro se va a vender solito, ¿eh? O sea, olvídate que los libros se venden solos, hay que hacer un esfuerzo, pero lo lindo es que mucho depende de nosotros, Ana. Claro. Sí, como en todo, al fin y al cabo, ¿no? Pues es el esfuerzo que dediquemos, el tiempo, las ganas, pero está muy bien poderlo manejar. Yo he autopublicado mis obras pues por estos temas, ¿no? Por no esperar respuestas de editorial, por poderlo compartir en todo el mundo. Y también veo las ventas, ¿no? Y digo, madre mía, digo, ¿dónde se compran los libros, ¿no? Que sí, que hay españoles, hispanos en todo el mundo, o sea que yo lo recomiendo, pero sobre todo me hubiese gustado tener este asesoramiento que vosotros dais, ¿no? Porque aunque a mí me gusta ser autodidacta y yo cogí y dije, bueno, pues no sé cómo va el tema, pero me pongo y adelante.
pero ya tener vuestra ayuda de primera mano para decir, sí, voy a autopublicar, pero con este soporte que además me va a ayudar a convertirlo desde inicio en un producto, ¿no? Entonces es fenomenal. Sí, por supuesto. Y de hecho, uno de los objetivos que también tiene sus detractores es que el libro se convierta en bestseller. Ujú, Luego me preguntan, oye, ¿y cuántos necesitan para convertirse en bestseller? A ver, una librería tiene editoriales y pues de acuerdo a los conteos que ellos hagan, será que tú aparezcas en algún lugar dentro de un ranking. Lo mismo pasa en Amazon, nada más que hay una salvedad. Amazon hace cortes, ujú. que no es información que te dé, pero nosotros sospechamos que es semanal. Sí, ¿Para qué sirven esos cortes? Para que los nuevos libros puedan entrar a los rankings, porque claro, si no hubiera ese corte, imagínate, Ana, ¿cuánto le ganarían en general los nuevos libros a los viejos? no llegaría, Solamente por tiempo acumulado de ventas, pues claro. nunca figuraríamos, ¿no? O sea, imagínate los libros que los grandes gurús del mundo de todos los temas venden, siempre aparecerían allí por sus acumulados. Como se hacen cortes, tú tienes la gran posibilidad de poder aspirar a tener un número uno en ventas en la categoría que elijas en Amazon. Y eso te permite visibilidad y eso te permite, pues incluso yo he tenido la fortuna y mis autores de poder haber tomado un screenshot en el fin de semana de lanzamiento donde estamos. En primer lugar, por ejemplo, yo en mi caso, Sí, y está en segundo lugar Tony Robbins, Kiyosaki, Deepak Chopra, bueno, Napoleon Hill. Entonces digo, wow, o sea, esto sí es una caricia al ego. pues sí, Porque, porque bueno, alguien dirá, ay, sí, pero eso es temporal. bueno, Como todos los libros del mundo, ¿eh? Todos, absolutamente todos, pasa eso. Hay un pico de venta en el lanzamiento y luego bajan de manera normal, Ana. claro, Entonces, quien no entiende esto, pues no entiende el marketing. Y de nuevo, yo lo que pretendo es ayudar a los autores a que su producto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y una estrategia de mercadeo es precisamente hacer una estrategia en donde en el lanzamiento lleguemos al número uno en el ranking, que es posible, no es fácil. Y quien desprecia esto, yo le digo, a ver, hazlo, claro. hazlo y te vas a dar cuenta que no es nada sencillo. Entonces, creo que sí, hasta anecdótico es estos rankings. Te cuento algo rápido. Sí, Yo lancé un libro y de tres categorías de Amazon logramos casi inmediatamente las dos primeras en México, las tres en México y dos en Estados Unidos de las tres. Pero había una que no podíamos y no podíamos y no podíamos, pues total que no pudimos. Pero resulta que en esa categoría en la que yo estaba compitiendo, el que tenía el primer lugar era un libro que lanza ese mismo fin de semana el Papa Francisco. Entonces yo dije, no, yo no quiero pleitos con el jefe. Jefe, llévate el primer lugar. claro. Tú siempre estarás en primer lugar. A mí, déjame el segundo sin problema. No vaya a ser que se enoje y luego me vaya a castigar, así que mejor lo dejamos Qué así. bueno. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Esos ciclos, o sea, no se puede pretender también siempre estar ahí. Oye, pero el haber llegado y tener la oportunidad de ser bestseller con vosotros porque tenéis la experiencia, lo habéis conseguido ya con vuestros libros, con los autores que lleváis, entonces es un plus más, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, siguiendo con los libros, Arturo, ¿los libros nos ayudan a ser felices? Yo Ay, mi respuesta para mí la tengo clara, ¿no? Pero en general, ¿qué le dirías a la gente que no lee o no escucha un audiolibro o no sé? híjole, mira, maravillosa pregunta y yo creo que hace feliz a la persona que escribe, porque incluso no sé si les ha pasado tú escribes, incluso para ti, y es terapéutico.
claro. Cuando te pasa algo, y yo lo recomiendo a la gente que nos está viendo, yo les recomiendo que cuando te esté pasando algo y mueva tus emociones de una forma muy fuerte, escríbelo. Le va a quitar emocionalidad el que tú redactes esto porque ya sabemos que cuando estamos en un estado emocional alterado, normalmente nos vamos a equivocar. Vamos a decir cosas de las cuales luego nos vamos a arrepentir o vamos a hacer cosas de las cuales luego realmente no va a ser bueno ese recuerdo. Entonces, escriban, es terapéutico, escriban, es trascendente, ya lo platicamos. Pero, y para el lector, bueno, dicen, en México hay un lema que dice que leer es la forma más barata de viajar. Vale. Y yo recuerdo en mi vida, por ejemplo, no sé si yo te preguntara, Ana, ¿cuál crees que es el mejor legado que te dieron tus padres? Te digo yo, para mí, Sí, para mí es el amor el que amor, compartieron ok, conmigo, los bien, valores, los valores, sobre todo, uno de ellos, la felicidad, ¿no? El optimismo, no sé, el cariño, todo eso para mí es súper. lo más. Te contesto yo. Sí, Fíjate, yo pensaba, hablando de mi papá y mi mamá, yo creo que mi mamá el mejor legado que me dio fue el amor y el reconocer el valor del servir a los demás. Mi papá, yo pensé que lo mejor que me había dado era la educación, pero me equivoqué, porque reflexionando, lo mejor que me dio mi papá, Ana, es que mi infancia, yo la recuerdo, mi casa llena de libros, qué bueno. llena, llena. Y entonces, eso te va marcando aunque no lo veas. Y luego, ya sabes, ¿no? Te preguntan, oye, ¿y cuál es el mejor libro que has leído? Y para mí es muy difícil porque yo más bien lo parto por épocas en mi vida. Y entonces yo digo, el libro que me enamoró desde muy niño y que una maestra recuerdo que lo platicó en clase y yo dije, wow, o sea, esto es fabuloso, es El Conde de Montecristo. Anda. Crezco y de repente me encuentro con libros como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker. Crezco y luego me encuentro las historias de Sherlock Holmes o los libros de Ian Fleming de la saga de James Bond. Luego crezco y me encuentro, por ejemplo, a este español que me hizo enamorarme de Jesús, J. J. Benítez, bueno, es un libro de ficción, pero digamos que tomé lo que a mí me... Y fíjate, y cada uno de ellos me fue dejando algo. Mi infancia fue feliz, Ana. Feliz porque mi papá tenía una enciclopedia así grande de los libros de Julio Verne. Ujú. Y te prometo que fui feliz. Entonces, a qué vengo? Y así, bueno, pues mi vida hasta avanzar a hoy, muchos libros de felicidad, particularmente amo este que se llama eh, El algoritmo de la felicidad, de Mo Gaudat. Para mí ese es el mejor libro de felicidad que he leído en mi vida, El algoritmo de la felicidad. Pero independientemente de esto, ¿por qué creo que hace feliz? Porque ahorita en este mini recuento, todos esos autores marcaron mi vida. De nuevo, no los conozco, pero su vida tuvo tal impacto, después de muchos años de muerto, muchos de ellos, me siguen impactando. O bueno, siguen impactando a personas, yo una de ellas. Entonces, creo que qué bonito es leer, qué bonito es aprender a partir Bueno, yo soy gran fan del cine, yo amo el cine y siempre hablo en mis conferencias, siempre hablo de cine, siempre. Pero seguro les ha pasado que tú lees el libro sobre el cual se basó la película
y dices, wow, o sea, si la película me encantó, el libro lo amé, lo amé. Sí, Y así puedo hablarte de Mario Puzo y su saga del Padrino, este, no sé, bueno, muchos libros que se han convertido en películas. Dices, wow, o sea, el libro pone en automático a la computadora a imaginar todos los escenarios y entonces, qué lástima que hoy los niños ujú, han perdido esa costumbre. Pero, ¿sabes? Los papás se quejan y dicen, ay, mi hijo se la pasa todo el día en la tableta o en el celular. A ver, tus hijos están aprendiendo de lo que ven. Tú les puedes decir lo que tú quieras, pero ellos aprenden viéndote. Yo te pregunto, ¿cuántos libros lees al año? Y claro. en México, Ana, no sé, en España creo que es mucho más. Pero fíjate, en México algo patético y lamentable es que, por ejemplo, nosotros en promedio leemos 3 libros al año. En, no tengo el dato de España, pero en los países escandinavos leen Muchísimo más. 80, Claro. 120, o sea, Sí, sí, sí. entonces, caray, 120 al año, pues serían 12 libros, perdón, 10 libros por mes. Claro. Ah, creo que Somos el ejemplo para nuestros hijos y sí, esto que tú dices, ¿no? Que tu papá tenía libros por toda la casa y que tú podías viajar, podías en cada época, ¿no? De tu vida sí, tener un libro que te acompañase, ¿no? Para ese momento es fenomenal. ¿Crees que eso, Arturo, te ha llevado también a ser tan buen conferencista? por supuesto. Bueno, fíjate, déjate el reconocimiento de que yo, no yo, todos. Tenemos que reconocer que nosotros somos la suma de todos los estudios, de todos los conferencias, de todos los cursos, de todos los libros que hemos leído. Somos ese resultado. El impacto es brutal. Pero olvídate de eso, Ana. Yo doy muchas pláticas con los chicos de universidad y a los que están por graduarse les digo algunas recomendaciones para triunfar en la vida. Y yo les digo, a ver, leer tiene 3 grandes cosas. Una, te hace una persona Ajá, más sexy. qué Y bueno. todos se quedan, ¿y por qué? ¿Y por qué dice esto este cuate? A ver, es que una persona, cuando es culta, atrae, tiene tema de conversación. Y entonces en el auditorio les digo a las chicas, chicas, alce la mano quién ha salido con un chico guapo, galán, ya sabes, Ujú. de gimnasio, o sea, un cromo, pero a la hora que hable la boca, dice puras tonterías. Y todas, sí, sí. Y yo, ¿ya ven, hombres? Los feos tenemos oportunidades. Entonces, caray, por supuesto te beneficia en la parte profesional, pero hasta en tu vida personal. Claro De que sí. verdad, olvídate de lo sexy, te vuelve una persona culta y una persona culta con educación es una persona que siempre va a brillar. Es magnético eso también, o sea que... Y luego otra de las cosas que tú trabajas es el humor. Y bueno, pues en el ámbito laboral, ¿esto cómo se puede conjugar? ¿No parece que a veces como que está un poco reñido, ¿no? Y creo que, bueno, pues para mí, no debería de ser así, deberíamos de introducirlo más y poder llevar el humor, ¿no? A esas otras áreas. No sé, ¿cómo lo vives tú? Sí, por supuesto. De hecho, creo que ya de por sí la vida es dura, como para que nosotros nos empeñemos en hacerla todavía peor. Yo soy un total convencido de que hay una canción muy famosa en la de la época disco que dice que el cielo está aquí en la tierra. Y yo así lo creo. Yo creo que vivimos, y estoy de acuerdo eh, con Aristóteles, que decía
que la máxima obligación del ser humano es ser feliz. Y un maravilloso resultado de la felicidad es la sonrisa y la risa. Y yo siempre que hablo con empresas les digo, ustedes que adoran los KPIs y los indicadores de gestión y todo eso, les voy a decir que la nueva medida de productividad organizacional se mide en función al número de veces que las personas se ríen en el trabajo. Qué bueno. A ver, no estoy hablando de que todo el mundo se la pase botado de risa, hay momentos, pero básicamente la medida de productividad es qué tanto disfrutas estar en ese lugar. Porque cuando tú amas, disfrutas, te diviertes en el trabajo, los resultados por añadidura, por necesidad, van a ser buenos. Así que más nos vale, Ana, pasar la bomba chévere en el trabajo. Pues sí, estoy contigo, totalmente de acuerdo. Nos has dado algunas claves de cómo ser feliz en el trabajo, si no también tenemos tus libros para eso. Y bueno, tienes un libro, por ejemplo, que se titula Amarás a tu empresa como a ti mismo y otro, por ejemplo, Cómo emprender tu proyecto de vida. A ver, ¿qué ocurre o cómo saber cuándo es el momento de dejar de amar a la empresa y comenzar a emprender tu proyecto? No sé si te lo has planteado, ¿no? ¿Cómo puede detectar las personas que es su momento? Sí, bueno, es toda una circunstancia de un reto porque yo siempre le digo a los chicos, a ver, alce la mano quién ha soñado con emprender. Y pues alzan la mano el 60, a veces hasta el 70%. Y yo les digo a los chicos que no alzaron la mano, hey, no se sientan mal, ¿eh? Si tú tienes un sueño de ser, yo quiero ser el director general de Microsoft, o yo quiero ser un ingeniero de servicio en Google, está bien, qué padre. Habrá otros que digan, bueno, mi espíritu, mi ánimo me impulsa a yo emprender. Solamente cuida algo, ya sea que tengas un trabajo o que tengas un emprendimiento. Las cifras de malestar en el trabajo son altísimas, van del 60 al 90%. Las cifras de fracaso de los emprendedores rondan el 90%. ¿Por qué? Porque ambos normalmente buscan un trabajo o una empresa que deje dinero y no entienden que el dinero no es el fin, es el medio. Tú, eventualmente, si tú haces algo que amas, disfrutas, te divierte, el dinero va a venir, te lo prometo, te lo firmo. Pero cuando empezamos pensando en voy a poner un negocio que me deje dinero, crónica de una muerte anunciada. Entonces, creo que es bien importante que en estos proyectos de vida podamos, Ana, eventualmente pensar primero qué me hace feliz y luego la parte financiera te prometo que se va a resolver, ¿no? Seguro que sí, así es. Bueno, Arturo, como padre de dos hijas y autor de un libro que nos anima además a dejarlos volar, ¿qué consejos nos das a los padres para criar a niños felices? Híjole, mira, ese libro, yo no soy pedagogo, yo soy experto en el tema de la felicidad, pero además soy papá. Entonces me sentí con la libertad de poder escribir un libro de cómo yo Ujú. eduqué a mis hijas. Y lo escribí porque me equivoqué. Fíjate que yo siempre soñé cuando nacieron mis hijas que yo tenía que hacer algo o todo para poder hacer que ellas fueran exitosas y triunfadoras. Y entonces pensé pues en las mejores escuelas y muchas cosas de ese tipo. Pero me di cuenta que me había equivocado, que mi obligación era que fueran felices. Y de nuevo, el resto ya depende de ellas. Eh, lo que dijiste hace rato se me hizo muy lindo. Lo mejor que te pudo dar tus papás fueron, por ejemplo, para triunfar en la vida, yo creo que una cosa muy importante es tomar buenas decisiones.
¿Y cómo le haces para tomar buenas decisiones? Bueno, pues básicamente es tener una guía, una brújula, y esa brújula son principios y valores. Los principios y valores básicamente van a hacer que te equivoques menos, no van a hacer que no te equivoques. Y aunque querramos, nuestros hijos se van a equivocar y nuestra labor es estar cerca de ellos. Entonces, creo que un primer punto sería esta brújula. Otra, cuando le hablo con los papás les digo, miren, está fácil. Les voy a pedir, lo más fácil que les voy a pedir hoy es una cosa, amen a sus hijos. Pero lo interesante es que yo les digo, no solo tienen que amarlos, tienen que enseñarles qué es el amor. Y se quedan, ah, caray, ¿y cómo le enseño a mi hijo qué es el amor? Amando a tu pareja. Porque ellos, de nuevo, ellos puedes decirles misa, decimos acá en México, pero no funciona porque ellos están viéndote. Tienes que ser testimonio. Y bueno, luego salen pues algunas personas, ¿no? Oye, pero si yo no tengo pareja, bueno, pues consíguete una. Y de mientras, ¿qué tal si le enseñas a tus hijos lo que es el amor amando a tus hermanos, a tus padres, a tus tíos, a tus sobrinos? Tienes que enseñarles lo que es el amor. Y un tercer punto, yo, hablando de amor, yo traté de basar mi estrategia de educación de mis hijas en amor a cinco cosas: a Dios Ujú. o a ese ente espiritual en el que tú creas, a tu familia, a la naturaleza y los animales, a el deporte y a todas las expresiones artísticas. Cuando tú amas esas cinco cosas, tú te conviertes en un buen ser humano. ¿Y cuál creen que es nuestra obligación a los que somos papás? Generar buenos seres humanos. Claro. Entonces, creo que el amor para mí es muy importante y es un tema del que se habla mucho en la felicidad. Para mí el amor es fundamental y, por supuesto, en el caso de mis hijas, se convirtió en el centro de mi estrategia para educarlas, ¿no? Qué buenos consejos, tomamos nota. Y también has nombrado pues esa creencia en Dios, ¿no? Y de hecho tienes varios libros también, como por ejemplo Dios existe o Mi batalla contra Dios. Entonces, ¿cómo crees que te han ayudado a ti esas creencias, ¿no? En tu éxito, en la vida profesional. Híjole, Ana, mira, como estudioso de la felicidad, me doy cuenta de algo. Eh, Hoy vivimos los indicadores mejores de toda la historia en lo que quieras: Ujú. democracia, libertad, salud, educación, eh, cualquier indicador. Si tú ves un análisis histórico, hoy estamos viviendo el mejor, ¿eh? Claro, falta mucho por hacer en muchos, sí, por supuesto, pero jamás estuvimos mejor. ¿Pero qué crees? Ya. Desde que se mide o se trata de medir la felicidad, esto a partir de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es muy interesante porque en Estados Unidos la gráfica que tiene que ver con el Producto Interno Bruto tiene 45 grados. Pero la felicidad, desde que se mide después de la Segunda Guerra Mundial, se quedó estancada. Entonces, ¿cómo explicas un bienestar, una bonanza financiera económica con un estado de felicidad que se quedó Igual. aplanado? Y entonces yo pensé, bueno, ¿cuál es el factor que se nos está pasando? Y creo que hoy, y lo digo con mucho respeto para las personas que nos escuchan, yo creo que hoy algo que se nos ha olvidado es que por huir tal vez de una religión,
que se ha equivocado, que han hecho malas cosas, lo que quieran. Por huir de una religión, se nos olvidó que somos seres espirituales y que necesitamos sustentar nuestra vida en una fe. Y entonces hoy vivimos, yo siempre pongo el ejemplo de la mesa. Somos mesas de 4 patas, porque tenemos 4 dimensiones como seres humanos. La física, la mental, la emocional y la espiritual. Todos, ¿eh? Todos. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? La vivas o no la vivas. Y normalmente atendemos las 3 primeras. La parte física, pues hoy, de hecho, hoy hay un gran movimiento de cultura fitness y de vida saludable. Qué bueno. La mental, pues mayormente estamos ahí pues en el trabajo, aprendiendo, leyendo. La parte emocional, pues es que es aunque no querramos, salvo que seamos ermitaños y nos encerremos en una montaña del Tíbet, pues tenemos la interacción y aunque la vivamos bien o mal, la vivimos, la parte emocional. Pero la parte espiritual, ¿cómo estamos viviéndola? Y si no la vives, entonces en lugar de ser una mesa de 4, eres una mesa de 3 patas. Y siempre le pregunto a la gente, ¿han visto mesas de 3 patas, Ana? ¿Las has visto? Poco Sí, ¿no? estables, ¿no? Si existen. Sí, sí, existen. De hecho, me han dicho que son las que ponen en los bares, por ejemplo. Me han dicho. Entonces está la mesa, de hecho son hasta más altitas. Acá en México les decimos periqueras. Entonces son altitas. Pero ¿qué pasa si yo voy caminando y por accidente me tropiezo con la mesa de 3 patas? O sea, no va a quedar nada. Pero ¿qué pasa si yo voy caminando y no me tropiezo con la mesa de 4? La pateo, no la voy a tirar. Tiene que ser muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa, Ana? Yo creo que para ser feliz es muy importante vivir una fe, una creencia en lo que tú quieras, llámale como tú quieras. Y quienes creamos por incluso una situación de hacer comunidad que comparta lo mismo que creemos todos, yo creo que es muy importante también hasta una religión. Ahora, lamentablemente en Europa, sabemos, esto va para abajo, pero de manera como montaña rusa. América Latina, pues puede ser que sea un bastión en cuanto a la vida espiritual, sobre todo del cristianismo o el catolicismo, pero puede ser el budismo o puede ser el islamismo. Creo que es una expresión que nos ayuda a vivir y a ser felices. Y en el caso particular mío, pues yo creo que a mí me hace muy feliz creer, Ana. Me da paz, me da certeza, me da, me da un espíritu de que hay una justicia, porque a veces vemos cosas y decimos, ¿cómo puede ser posible? No te preocupes, hay una justicia que lo va a alcanzar a esa persona. Me da, me ayuda a levantarme cuando las fuerzas físicas se acaban y cuando ninguna persona que está a mi alrededor me da consuelo. Tal vez mirar hacia el cielo puedo encontrar algo. Hoy hay una crisis espiritual en la humanidad y creo que eso está impactando a que hoy hay los índices más altos de soledad, de separaciones, de estrés, de ansiedad y de depresión. Siendo que tenemos los índices más mejores del mundo en este momento, el que quieras. Así Vivimos es. los peores índices de depresión, ansiedad, estrés y soledad. ¿Cómo lo explicas? Porque falta esa pata. Creo que tú haces una labor ahí y me gusta mucho que hablas abiertamente de Dios porque tú crees en Él o de tus creencias. Entonces es lo que nos faltaría
hablar más abiertamente de nuestra espiritualidad, sea cual sea, pero poder compartir, que no sea un tabú, que no sea cosa de un área privada de la vida que se comparte con esa comunidad a lo mejor, sino es una cosa que debiera de estar en nuestro día a día y así pues poder contagiar, porque hay mucha gente que creo que no lo expresa o no se expresa o incluso a veces cuando quiere utilizar la palabra Dios, universo, bueno, etcétera, en lo que crean algo más grande que ellos, ¿no? Como que lo notan como tabú o ellos mismos se cohíben. Entonces creo que deberíamos de decir, vamos a hablarlo porque es muy importante y es un pilar fundamental en la vida, en el éxito, ¿no? Y en la felicidad. Sí, creo que hoy lamentablemente estamos contaminados por muchos temas que son políticamente correctos o incorrectos. Hoy es políticamente correcto ser feminista. Hoy es políticamente correcto estar a favor del aborto. Hoy es políticamente correcto estar a favor de la eutanasia o de cosas que puedes estar a favor o en contra, pero cuando te dejas llevar por la manada, obviamente hay cosas que están, hay intereses, pues así, para acabar pronto, hay intereses. Entonces, cuando de repente los cantos de las sirenas son de tal forma que yo, hoy es políticamente, Ana, es políticamente incorrecto hoy confesar que creo en Dios. Es políticamente incorrecto. Y lo Estoy noto, fuera de onda. En México decimos, no estás en onda, no estás cool, no estás, no eres moderno, no eres vanguardista. ya, Decía Nietzsche, Dios murió y hay muchos que creen, son tan arrogantes y tan soberbios que creen que ya no necesitan a Dios. De hecho, te platico una historia rápida de mi sí, libro. Están los científicos y dicen, en la ONU y llegan a un acuerdo de que ya no necesitan a Dios. Entonces le informan, le dicen, Dios, ya no te necesitamos. Y Dios dice, ok, perfecto, pero les tengo un reto. Vamos a ver si pueden crear vida, crear al primer ser humano, a Adán y a Eva. Perfecto. Pues dice la Biblia, ¿no? Que los hizo de arcilla, ¿no? De arcilla. Y entonces los científicos se mueren de risa, dicen, hombre, eso está fácil. Y entonces están empezando a juntar la arcilla y Dios les dice, ¿qué hacen? Pues la arcilla, no, creen la arcilla primero. Entonces, a veces el ser humano en esta época, de nuevo, es una opinión muy personal, en este libro de Dios existe, es un cuestionamiento desde la ciencia, desde la filosofía y desde la teología acerca de si existe. Pero independientemente de que tú saques tu propia conclusión, la ujú, siguiente pregunta es, ¿y eso me hace feliz o no? eso es. Eso es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quería preguntarte, Arturo, ¿qué sueños tienes todavía por cumplir que quieras, si quieres compartir alguno con nosotros? Uy, no sé si tienes palabra favorita, Ana, pero te voy a decir la mía. Mi Claro, palabra favorita es sueños. o sea ¿Qué? que, No, hombre, no, hombre. Mira, yo creo que eh, a mí me gusta mucho hablar de la muerte. Y, no, y creo que igual que Dios, por ejemplo, es un tema que nos incomoda porque es desagradable, pero al final es la única certeza que tenemos. A ver, perdón por avisarte, pero pero todos, así es, incluyéndote, nos claro, vamos a ir. acabamos allí. Ahora, ¿qué es lo que hace que me levante todos los días de la cama? Cumplir mis sueños. Porque si hoy viene por mí la muerte, no quiero, ¿verdad? Pero si hoy viene por mí, yo estoy listo. ¿Por qué? Porque yo cada día, conscientemente, me esfuerzo por cumplir mis sueños. Pero tengo muchos. Entonces, si hoy viene por mí y me dice, vámonos, no, espérame tantito, mira, aquí está mi lista. De hecho, la tengo aquí.
Muy bien. Le invito a todas las personas que nos estén viendo a que hagan un ejercicio que es maravilloso que se llama The Bucket List o esta lista de cosas que tienes que hacer, que quieres hacer antes de morir. Y es maravilloso el ejercicio. A mí en la maestría de psicología positiva me encargaron 100 Sí, y yo dije, bueno, 10 como sea me los aviento, ¿verdad? 20, 30, pero 100 te prometo que cuando la hagas, a mí me faltaron hojas. claro. Y la traigo aquí. ¿Por qué? Porque una, cuando lo logro, no sabes, Ana, es maravilloso hacerle check. Sí, sí, sí. Otras, lamentablemente, porque así es la vida, tuve que ponerles tache. Pero hay muchas, muchas que aquí tengo. Y además, no se acaba la lista porque hoy hablo contigo, hoy veo un programa, una película, se me ocurre algo y digo, wow, quiero. Y Claro. entonces las voy sumando. Te Y inspira y entonces, añades. y nunca se me va a acabar el motivo para vivir. Muchas veces no tendríamos que tener un motivo, pero si lo necesitamos, Ana, creo que son los sueños. Qué bonito. Y obviamente, mientras más sueños tengas, más motivos tendrás incluso para superarte, incluso, y de nuevo, no estoy hablando solo de cosas materiales, ¿eh? Sí, sí, no. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si tus sueños cuestan dinero, es que son muy baratos. Qué bueno. Entonces, tengan sueños, porque si hoy vienen por ti y te dicen, vámonos, y tú, no, 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 ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? Vámonos. Es que tengo que ver a mis hijos ser felices. No, no te preocupes, eso es un sueño de ellos, no tuyo. Vámonos. No, yo de verdad estoy tranquilo porque mira, ahí va la lista y le hago así, ¿eh? Y le hago así. Qué bueno. Y próximo libro, Arturo, ¿estás con alguno entre manos de alguna temática que también nos puedas adelantar o no sé? Ay, mira, Bueno, si puedes y si no, pues proyectos en los que estás no, sí. ahora, si hay alguno más de los que ya hemos comentado. Mira, el último, de hecho, es una serie, se llama Happylosophy. Ujú. Es el primer libro que hablo de filosofía Qué bueno. y es una filosofía de felicidad. Como sabe la gente, la filosofía no da respuestas, se encarga de hacer preguntas y en vez de hacer preguntas, la computadora la aprendes, ¿eh? Porque a veces la traemos apagada. Entonces la idea es Sí. aprenderla y que procese. Y la primera pregunta que respondí, pues era la gran pregunta de toda la existencia, de todas las épocas, de todas las generaciones. ¿Dios existe? Es pregunta, no es afirmación. Yo dejo que cada quien decida. Pero la siguiente pregunta que me gustaría responder es, ¿qué propósito tiene la vida? Este, Preguntas existenciales. sí, sí, sí. No son preguntas fáciles de responder, Sí, sí, pero sí. seguramente el siguiente libro va a tener como base el propósito de Qué la vida. bueno. Qué bueno. Bueno, pues lo estamos esperando. ¿Cómo pueden contactar contigo, Arturo, para trabajar contigo, para publicar libros o para tus conferencias, etcétera? ¿Cómo pueden seguirte? Bueno, por supuesto, invito a la gente a mi casa productora de líderes de opinión digital, que tratamos de ayudar expertos a monetizar a partir de ayudarles a crear conceptos. Por supuesto, mi página es inmersión.digital. Así nada más, inmersión.digital. Por supuesto, pueden seguir mis redes de inmersión digital, que es Inmersión Digital MX de México, MX. Y por supuesto, en la parte de Arturo Villegas pueden seguirme en Arturo Villegas MX. También hablando de felicidad y de todo esto que platicamos. Por supuesto, las personas que conocen la Fundación Mundial de la Felicidad, la World Happiness Foundation, y están vinculados o relacionados con el tema del bienestar, la felicidad, los invito a que se acerquen, a que chequen la página que es World
happiness.foundation, si no me Exacto. equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. Además, luego lo pondremos todo en la descripción también del Ajá, vídeo lo para que ponemos. accedan. Sí, y ahí eventualmente nosotros, bueno, en este caso su servidor junto con, más bien Ana junto con su servidor, Yo te apoyo. estamos, estamos a cargo de la World Happiness Press, que la idea es que sea el lugar, me refiero a un espacio virtual más grande y de mejor calidad, de contenido editorial especializado en el tema del bienestar y la felicidad. Por supuesto, queremos que mucha gente escriba. Creo que América Latina, Hispanoamérica, todos los países hispanos, creo que tienen gran talento, pero a veces hace falta tener ese exposure, esa vitrina donde expongamos pues nuestras metodologías, nuestros modelos, nuestros casos de éxito, nuestras implementaciones. Entonces, yo invito a toda la gente, Ana, como mensaje final, pues a que escriba. Claro que sí. Y si están vinculados en el tema, pues la World Happiness Press. Si es algún tema que no necesariamente esté con esto, bueno, con inmersión digital lo podemos checar. Y me gustaría contarte una historia para terminar. Y ya me callo, porque como No, ven, que sí, sí, yo estamos hablo mucho. encantados de escucharte. Hablando de escribir, están dos personas sentadas en la orilla de un río y una le dice a la otra, lo extraño tanto, pero aunque se fue, todavía me sigue dando lecciones. Y la otra persona le contesta, entonces no se ha ido. Creo que de nuevo el escribir puede ser una magnífica forma de poder impactar vidas. Y si hablamos de felicidad, creo que esa sería una gran definición. Qué bueno. Cuando tú hiciste algo para tocar a las personas y mejorarlas en algo, sin vanidad, sin ego, sin soberbia, creo que entonces tu vida valió la pena. Y si tu vida valió la pena, entonces seguro, seguro fuiste feliz. Así es, así es. Cómo nos une esa pasión por los libros y cómo esperamos poderla Bueno, y contagiar. miren quién lo dice, y miren quién lo dice, que esta mujer es apasionada de los libros, ¿eh? Total. Y antes de acabar, Arturo, siempre pregunto a los invitados que nos hagan una recomendación a modo de inspiración, tengan o no que ver con el tema, pero algo que te haya impactado, ¿no? A ti en este caso. Nos has hablado de muchos libros, pero no sé Ujú. si hay alguno en especial que nos quieras recomendar, aparte de los que ya nos has comentado en la entrevista. Uy, bueno, eh, siempre hay un meme en internet que siempre anda sobre los libros que no puedes, que tienes que leer antes de morir, ¿no? Ujú. Yo creo que uno que me marcó mucho fue el hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl. Este que les decía yo del algoritmo de la felicidad de Mo Gaudat es maravilloso. Y desde luego que eh, yo quisiera decir la Biblia, no, tengo que confesar que es una de mis cosas que tengo que hacer antes de morir, pero por supuesto que cualquier libro que hable de la vida de Jesús creo que puede ser interesante y muy, muy aleccionador. En particular, hay algunos bastante digeribles. Recuerdo uno de Ogmandino. ¿Te acuerdas de Ogmandino? Ese era de mis tiempos, Operación Jesucristo. Y hay algunos otros de tipo novela, como por ejemplo JJ Benítez, pero en particular, pues me acuerdo de esos. Pero fíjate, Ana, yo siempre digo, y es una frase, que hay que evitar usar estas dos palabras, siempre y nunca. Ujú. Pero como toda regla tiene una excepción, y son los libros. Dicen que un libro siempre te va a dejar algo y un libro nunca te va
a dejar como la misma persona que eras, te va a dejar mejor. Nunca te Así va a que dejar indiferente, ¿no? así es. Incluso aunque no te guste. Qué bueno. Y como amante del cine, Arturo, una película que nos quieras recomendar. Ana, vamos a hacer otro Ahora, programa. No, 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 no. Aquí ya, elige. ya dijiste, Yo ya sé que adoras Star Wars. próximamente, un programa solo de cine. Vale, tomamos Pero nota. digo, como verán, acá se alcanza a ver que tengo alguna colección, de muñequitos de Star Wars. Acá tengo Sí. algunos Arturitos. Obviamente a mí me encantan las películas de inspiración, eh, pero yo tengo un detalle con las espadas. Aquí tengo algunas espadas La veo, la veo. y, y a mí me amo Gladiador. Creo que Mm, es una película que te deja muchos mensajes positivos. Amo Troya, que te deja muchos mensajes, incluso organizacionalmente hablando. sí, sí. Amo Samurai, con Tom Cruise. Amo 300, maravillosa película con el Rey Leónidas. Eh, Obviamente Star Wars. O sea, yo tengo algo con las espadas. Toda- Entonces, estas con la lucha, películas, ¿no? Así como... sí, Muy sí. bien, Estas bueno, pues películas creo que siempre dejan un lindo mensaje. Entonces, está padre de repente ir a ver de superhéroes y sí, no sé, de risa o de terror, algunas, no sé, pero hay películas que ciertamente también siempre son aleccionadoras, inspiradoras, y esta podría ser mi selección. muy bien, unas cuantas nos has dejado. ¿Y un viaje o lugar que sea especial para ti, que hayas visitado o que te gustaría visitar? No lo sé. Bueno, en México afortunadamente somos pródigos y benditos en lugares lindos. Pero recuerdo con cariño hablando del mundo, el viaje que hice a Italia. eh, Italia es un país increíblemente lindo, pero además era porque yo tenía una cita. Uno de mis héroes estaba muriendo y yo quería alcanzar a verlo. Lamentablemente llegué tarde, pero estuve en su tumba. Juan Pablo II es una de las personas que más admiro y por supuesto que fue lindo estar con él. Y hablando de España, ¿cuál crees que es mi lugar favorito por el asunto de las espadas? Pues Toledo, yo sería feliz, feliz de vivir en Toledo. Es un lugar increíble. Entonces, sí, son viajes que me han marcado y que me han hecho muy feliz, hablando de felicidad. Qué bueno, qué bueno. Increíble Toledo, yo también lo recomiendo, además por su historia, por cómo te traslada al pasado, es mágico. Sí, no, precioso, precioso lugar. Y Arturo, ya para acabar, eso sí, una canción, una música, algo que a ti te llene, te inspire y Sí, quieras tercer, ya recomendar. llevamos 3 programas con esta mujer. 3 programas. Otro programa, ¿no? Em, yo amo la música y perdón, pero soy un gran detractor de la música actual. Tal vez lo fueron mis padres y mis abuelos, pero sí creo que hay diferencias. Eh, Soy un gran fan desde los Beatles. Yo uso mucha música de los Beatles en mis conferencias. Adoro a Elvis, ahora que se puso tan de moda de nuevo con su película. Y desde luego que hay música, los Bee Gees, de los 70s, de los 80s, que es mi época, Billy Joel, algo de rock, ¿por qué no? Bon Jovi, Guns N' Roses. Pero te digo, mi canción favorita, ahora sí que como decimos en México, del mundo mundial, Ajá, se llama eh, No puedo dejar de verte, de Boys Town Band. Eh, y el tema de Flashdance, hablando de películas, What a Feeling. Yo estoy por ahí capturado en eso, pero tengo qué bueno. muchas personas a las que admiro y a los que de España.
Yo amo a Miguel Bosé Ujú. y soy fan de Alejandro Sanz, así que también por allí también puede haber muchas canciones muy lindas. Pues Arturo, tomamos nota de todas tus recomendaciones y ha sido un placer y un honor tenerte en una cita contigo. Así que muchísimas gracias por mi parte. Seguro que haremos más para poder hablar de todos esos temas que nos No, no, a apasionan. ver, ya la gente ya tiene que ya llevamos 3 programas, ¿eh? Así que Tenemos pendiente. luego escríbanle y reclámenle. Lo Díganle, haremos, oye lo Ana, haremos. ¿cuándo vamos a hacer el programa de música y de cine? Eso es. Así que un placer, de verdad, muchísima suerte. Nosotros estamos en contacto y namaste. Gracias, gracias querida. Un abrazo para ti. Sabes que te aprecio y te quiero mucho. Y los invitamos de nuevo a que escriban y si pueden entrar a la World Happiness Foundation, a la World Happiness Press, aquí va a haber 2 locos que seguro les van a ayudar. Un placer. Un beso, un abrazo. Gracias.